Buenos días, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sin censura. Esta mañana vamos a platicar hasta dónde, cómo y qué aplica en esta modificación a la ley sobre la gratuidad en los estacionamientos públicos, y vamos a platicar también sobre cómo se va a aplicar el nuevo impuesto verde. Soy Lupillo González y recuerden que esto es Libertad de Opinión, un programa donde hablamos sin censura, las cosas tal como son. Y esta mañana pues vamos a platicar con abogados, buenos amigos que nos van a compartir su conocimiento, su punto de vista, su opinión sobre esta nueva modificación a la ley donde nos presumen que va a haber estacionamientos gratuitos en San Luis Potosí, y al final del programa también vamos a analizar un poco sobre este nuevo impuesto que es llamado el impuesto verde. ¿Conoce usted de qué se trata? ¿Cómo va a aplicar? Bueno, esto lo vamos a analizar en esta mañana, y para eso está aquí a mi izquierda el abogado litigante, el licenciado Luis González Lozano, que de alguna forma está muy involucrado en el tema porque es representante jurídico de varios estacionamientos aquí en la capital de San Luis Potosí. Bienvenido, mi querido Luis. Hola, Lupillo, buen día, abogado. Saludos a todos. Y acá a mi derecha está el licenciado Juan José Alonso Hernández, que, bueno, pues también quiere compartirnos su punto de vista, al cual le agradezco que esta mañana nos acompañe. Muchas gracias, Lupillo, por la invitación. Buenos días, abogado. Y bueno, pues aquí estamos para debatir esos temas interesantes que están pues recién aprobados, Lupillo. Perfecto. Pues les voy a platicar rápidamente, nada más como un mero contexto. Hace, en la 50ª legislatura, hace 2 legislaturas, los diputados hicieron una modificación a la ley y luego nos presumieron que los estacionamientos iban a ser gratuitos. Bueno, entonces los centros comerciales se ampararon y luego vimos un espectáculo grotesco de parte de 2 exdiputados que hasta vergüenza da nombrarlos. Recordarán a aquel individuo prepotente, grosero, de nombre Sergio Despaciux Cabello, y el otro individuo, José Luis Romero Calzada. Estos 2 patanazos hicieron un escandalazo ahí a un centro comercial donde quisieron quitar una pluma y dijeron que todos los estacionamientos eran gratuitos. Para eso salió un abogado, les mostró un amparo, y siendo diputados, aún así insistían que como se había modificado la ley, iban a entrar a ese estacionamiento gratuito, así fuera a la fuerza. Se armó un escándalo y fueron nota nacional, como muchos de los escándalos que hicieron estos diputados de triste memoria para los potosinos. Esto sucedió en Plaza Sendero. Mi querido licenciado, tú de alguna manera tienes conocimiento perfectamente de este caso. Por ahí tuvieron esta fricción con el abogado, ¿me decías? Era el abogado de esa plaza en aquel entonces era David Turrubiates. David Turrubiates. Que tuvo ahí esa discusión muy memorable. Y les mostraba el amparo, y estos diputados no entendían razones. Va a pasar lo mismo ahora que nos vuelven a presumir por segunda ocasión que los estacionamientos van a ser públicos, y ahorita la desmenuzamos. Sí, mira, yo tengo 2 reflexiones iniciales. Primero, en el 2015, que es cuando ocurre este hecho, se dio la misma publicidad que ahora, diciendo que los estacionamientos, el servicio público tal, iba a ser gratuito. Eso no va a ocurrir, ni fue en el 2015 ni va a ocurrir ahora. Hay que dejarlo claro, entonces, no van a ser, los estacionamientos no van a ser gratuitos. Así es, y cuando desmenucemos todo lo que fue, tanto el proceso legislativo como quedó redactada al final la ley, vamos a ver el por qué. Hay una razón jurídica a ello, ¿no? Y también por el otro lado, yo quiero reflexionar que estamos nuevamente, se repite la historia, ante ocurrencias legislativas que para lo único que sirven son para venderle falsamente al público cuestiones que no van a ocurrir. A esto se le ha llamado el populismo legislativo, que hace mucho daño en México y en cualquier parte del mundo. Y entonces por eso tenemos manifestaciones muy cómicas como la del gobernador diciendo, ahora sí ya hay una ley y tal y tal y tal, pero es una ley que tiene defectos de fondo. Y además tenemos un problema de que si esa ley y ese razonamiento y esa línea de pensamiento efectivamente se siguiera, peligra tu patrimonio, el mío y el de todos los potosinos, porque estamos legislando sobre lo privado. Y eso es muy, muy grave. Licenciado, ¿tú cómo la ves? ¿Qué
¿Qué lectura te deja esta iniciativa? Bueno, esta modificación a la También ley. dos reflexiones. Tuve la oportunidad de leer la iniciativa, también la exposición de motivos, y en una parte, como refiere el abogado, también sí tiene un matiz de populismo legislativo. Pero por otra parte, en la exposición de motivos es un tema que no es nuevo a nivel local. Muchos estados de la República, municipios evidentemente han establecido este tema de litigio entre los ayuntamientos y los privados, entre los presidentes o los directivos de centros comerciales con los ayuntamientos y en diferentes estados de la República. Entonces, en el caso concreto en San Luis Potosí, el día de hoy, sí me parece que hay o existe la posibilidad también de que la sociedad también esté interesada en estos temas y bueno, quedarlo muy en claro de que sí es un reclamo de la sociedad también decir que es un abuso de muchos centros comerciales en el sentido de que están cobrando en excesivo, a pesar de que en el contexto es que ellos van y consumen un servicio, un producto y ellos también piden el reclamo de que, bueno, ¿por qué estoy pagando yo si ya estoy consumiendo? A ver, licenciado. Hay un consumo al restaurante. No estamos de acuerdo. A ver, nada más déjame hacer una pequeña pausa porque la gente va a decir, oye, pero es que eso ya sucede. Yo voy a muchos centros comerciales y realmente es gratuito. Vas, presentas tu ticket, te cancelan y es gratis y pasa en una gran mayoría. Entonces, no es que sea algo nuevo. Muchos lo hacen, pero con esto ya ¿se generaliza? Con esto no. Mira, en la reforma que se establece en la ley, es el artículo 80, por cierto, de la ley territorial, en esta reforma establece una condición, que en este caso el legislador lo que establece es, si las personas que van a consumir bienes y servicios tendrán una gratuidad por el hecho de tener ese consumo directamente a la plaza comercial. A ver, en esto estamos de acuerdo. Los bienes son muy fáciles de comprobar. Sacas tu ticket, pero un servicio, por ejemplo, tú vas a una plaza comercial a hacer un trámite porque hay algunas oficinas ahí. Estás realizando, o sea, vas a relacionarte con un servicio. ¿Cómo lo compruebas para que sea gratis tu estacionamiento? Ese es el punto, Lupillo. ¿Por qué? Porque efectivamente, al no establecer una legislación clara en ese sentido, únicamente el legislador dice bienes y servicios y exclusivamente tendrá esa condición de gratuidad. Ahora, sí queda claro también que las personas que no utilicen bienes y servicios tendrán que pagar. Tendrán que pagar de acuerdo a la normatividad que establece, bueno, en este caso, el propio ayuntamiento. Ahora, hay una cosa muy clara, Lupillo, en el contexto del ayuntamiento, ¿verdad? Porque aplica para todo el estado de San Luis Potosí, porque la gente de repente piensa, solamente la capital. No, es para todo el estado de San Luis Potosí. La Ley de Territorial y Desarrollo Humano aplica para toda la entidad de San Luis Potosí. Evidentemente aquí en la capital, bueno, están también los reglamentos del Ayuntamiento de San Luis Potosí que vienen a complementar la legislación correspondiente. Pero que quede muy claro que las personas, que no queden ese populismo legislativo, que las personas dicen, ya puedo entrar ya directamente, no voy a pagar porque ya el gobernador o porque algunos legisladores ya establecieron que ya va a ser gratuito. No, la ley es muy clara, es una condición, las personas que cumplan con un servicio o en este caso con una compra en el centro comercial tendrán esa gratuidad. ¿Cuándo entró en vigor? Bueno, ayer se publicó en el periódico oficial esta ley, por tanto ya es ley vigente y bueno, ya los propios centros comerciales, los directivos, los dueños de las empresas de estos centros comerciales, aquí el abogado establecerá, pues tendrán ya su plazo para impugnar vía amparo esta determinación, como ya se ha hecho en otros estados y en otros casos y en otros municipios. Hay una cosa que te quiero comentar, sí, rapidísimo. En la exposición de motivos sí refiere el tema de este gran abordaje de lo que son los vehículos en San Luis Potosí, ¿no? De cómo hay gente que mejor prefiere dejar afuera su vehículo a dejarlo estacionado para no pagar. Y esa es una parte esencial que establece la exposición de motivos para establecer esta nueva reforma a la ley territorial, que es en el artículo 280 de la ley, que anteriormente, antes de esta reforma, se establecía el legislador que los centros comerciales tendrán esa posibilidad, es una facultad exclusiva de los centros comerciales, decidan o no daban gratuidad. Ahora con esta reforma es a fuerza. Es obligatorio, es correcto. Licenciado, ¿se vienen amparos sobre el tema?
Claro, mira, yo déjame, comento algunas cosas que vale la pena la precisión. Primero, la gratuidad como tal no existe y no va a existir. ¿Sí? ¿No? No, porque la gratuidad, como dijo el abogado, bueno, está condicionada a ciertas cosas y esas condiciones son las que están violando otros derechos. Y mira, te explico lo siguiente. Primero, yo no sé quién va a ser el valiente que le va a decir al gobernador que la reforma es totalmente inaplicable. ¿Por qué? Porque quien tiene que aplicarla es el municipio, son los municipios. Y los municipios tienen que hacer modificaciones a sus reglamentos de comercio. El municipio es el que va, de alguna manera, a autorizar, el que va a validar las tarifas que se van a cobrar. Esto es un acto de cabildo que va ligado entonces a la ley de ingresos municipales, la cual ya se votó y entonces en este año no va a ocurrir ni en el 2024. ¿Por qué? Pues porque las leyes fiscales son anuales. Entonces esto ya no va a poder ser. Es un acto de cabildo el modificar el reglamento de comercio. Para modificar el reglamento de comercio, bueno, pues se requiere toda una tramitología que el día de hoy no existe. Entonces es una gran mentira cuando hoy sale el secretario general de gobierno diciendo, inclusive criminalizando a aquellos empresarios que se dedican al estacionamiento, que si no hay gratuidad a partir de hoy, no se puede, porque el municipio todavía no tiene las herramientas para poder aplicar ello, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, hay que ser muy precisos que esta reforma es además de inconstitucional, es una mala reforma desde un punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque las plazas comerciales han sostenido, y fue parte de lo que vimos en el amparo del 2015, que no es una cuestión de lucro, aunque también pudiera ser una cuestión de negocio. ¿Qué pasaba en Sendero cuando no había plumas? O en Plaza Tangamanga. O en Plaza Tangamanga. Que se metía mucha gente que trabajaba por ahí, se metía al estacionamiento y tú ibas a comprar algo y ya encontrabas lleno, ¿verdad? Así es. Esa es una. La otra, el cruce de una zona a otra. En Sendero, para meterte por una calle y salir a la otra, cruzabas y hacías un tráfico de vehículos dentro de la plaza, que es un área particular. Otro, los recursos que se obtienen son para poner cámaras, para poner seguridad y demás. ¿Por qué? Porque en muchas plazas comerciales pasó que la delincuencia organizada iba y aventaba a sus muertos ahí, o bien en Sendero, se ponían los tractocamiones como si fuera un estacionamiento de tractocamiones. Es decir, tiene esa situación que también hay que revisar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es la seguridad de las personas que acuden a las plazas comerciales. Otra cosa, estamos en un mundo de libertades, que no se nos olvide. Si yo tengo un estacionamiento para un centro comercial y no me gusta pagar el estacionamiento, no vayas a la plaza. Habrá muchas plazas que no cobren y habrá otras que sí. Si a mí me gusta ir a una plaza que sí cobra, bueno, pues tendré que pagar. ¿Por qué? Porque esa es parte de la condición que puso el dueño de la plaza. Y entonces la gran pregunta es, ¿dónde está el límite de la propiedad privada con lo público? Entonces van a aplicar amparos en caso de que lo quieran echar a andar. Nosotros representamos a algunos centros comerciales, hemos estado reuniéndonos y los amparos yo creo que se van a presentar esta misma semana y son amparos que tienen gran porcentaje de posibilidad de éxito. En estados aledaños a San Luis Potosí que han intentado vía reformas legislativas o bien reglamentos de comercio municipales, imponer este tipo de restricciones a la propiedad privada, todos los han perdido, ¿sí? No hay un caso, bueno, si tú ves la misma iniciativa, solamente cita una tesis aislada como fundamento para ello, que está ahorita en contradicción de criterio en corte y seguramente va a ir para atrás. ¿Por qué? Y a lo mejor vale la pena concluir con esto. Es muy grave que se regule la propiedad privada con esos alcances, porque es una expropiación disfrazada. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que entonces diga legislativo que las rentas que se pagan en Sendero son muy altas, y que la gente, los inquilinos, pues dicen que eso es una locura, que están pagando mucho, o en cualquier plaza comercial, y que ahora te regulen el costo de la renta, ¿va? Oye, si yo quiero dar mi local comercial en $1 o en $1,000,000 mensuales, es un trato entre particulares,
Simple y sencillamente. Entonces tú ves que a futuro puedan meter la mano en esos temas. Bueno, es que si esto se validara, pues el día de mañana se puede validar cualquier cosa. Por eso es un riesgo al patrimonio, es un riesgo a los derechos de las personas. ¿Dónde queda la propiedad privada? Perfecto. Perdón, vamos en un corte y regresamos precisamente para que aquí el abogado Juan José Alonso Hernández nos exponga su tema y luego vamos a platicar de precisamente cómo va realmente a quedar, si son o no gratis los estacionamientos en el estado de San Luis Potosí. Licenciado, nos ibas a exponer un tema y preguntarte también, la gente, tú mencionas, hay parte de una queja de la ciudadanía de que sienten que los estacionamientos muchas veces en centros comerciales, en hospitales, etcétera, son muy caros. Tenemos uno también de los más caros en San Luis Potosí, que es en la Plaza de Fundadores, pero ese es del propio gobierno del estado. Ahí también va a aplicar la gratuidad, también ya va a ser gratis el estacionamiento de Fundadores. Lupillo, fíjate que ahorita que gabonaba el abogado previo al corte, hay una puntualización muy importante que dice el abogado y en esa parte sí coincido. La Constitución protege la propiedad privada, Lupillo, protege la propiedad privada y el propio artículo 27 de la Constitución establece, bueno, que es una protección del Estado mexicano, la Constitución protege la propiedad privada, pero también establece las condiciones en las que no es una propiedad, por decirlo así, libertad total, ¿verdad? A veces habrá algunas situaciones en las que el Estado tendrá regulación. A eso vamos. Entonces, en el contexto de los amparos que, como comentaba el abogado, vendrán los amparos, desde luego, por parte de los particulares. ¿Y qué es lo que hará un juez? El juez lo que va a analizar es si efectivamente daña a la propiedad privada, si hay un perjuicio a la propiedad privada, y entonces también podrán enarbolar el tema de la libertad al trabajo y al comercio. Eso es muy importante. Serán dos temas que va a analizar el juzgador federal para determinar si esa reforma al artículo 280 de la ley es precisamente constitucional o no. Entonces, esa parte esencial, obviamente el particular establecerá que habrá un daño, que habrá un perjuicio. Obviamente el Estado como tal, el Congreso, el gobierno del Estado y las instituciones que estén directamente vinculadas a esta reforma argumentarán lo conducente en relación a la reforma. Yo por ahí estuve analizando también parte de esta iniciativa y en efecto, como dice el abogado también, aplican una tesis en donde es una tesis aislada como parte analógica del argumento que hacen en la reforma, pero también hay una cuestión muy importante, Lupillo, que también quiere ser a la reflexión. Primero, como habíamos comentado, la sociedad sí se queja de todo esto. Número dos, el Estado tiene que regular el tema de los vehículos. Los estacionamientos públicos cada vez ya no soportan tanto vehículo en la ciudad y obviamente tienen que hacer una regulación. Yo creo que esta reforma, no quiero prejuzgar lo que diga el juzgador federal, pero evidentemente el Estado debe de empezar a regular ya estos temas porque ya le alcanzaron a la situación de la demanda de tantos vehículos que hay en la ciudad. Y de lo que te preguntaba, licenciado, y bueno, en el tema de Fundadores, ¿cómo va a entrar? En el tema de Fundadores, fíjate que es un tema muy importante. Precisamente con esta reforma, también reformaron el artículo 141 de la Ley Orgánica del municipio. En este contexto establece, hay una facultad adicional que le otorga el Estado al ayuntamiento en la ley orgánica. Ojo aquí lo que comentaba con el abogado. También será un tema de los abogados en el tema de los amparos. ¿Por qué? Porque finalmente esa reforma no está en la Constitución, no está en el artículo 115 y por lo tanto ahí pudiera ser un argumento de parte de los particulares porque el Estado le otorga una facultad adicional a los ayuntamientos, pero eso no está en la Constitución, en el artículo 115. Entonces, ahí de entrada puede ser un tema de análisis por parte del juez federal. Pero en el caso concreto le autoriza, dice que va a regular el estacionamiento público como parte de las facultades que tiene el ayuntamiento, como es rastro,
¿verdad? Como es catastro municipal. Todas esas facultades que tiene le adicionan estacionamientos públicos. Pero ojo, dejan la excepción y dicen, los estacionamientos del Estado no entran. Mira qué listo. Entonces es gratis para los demás, menos para los estacionamientos que son del gobierno. Y por ejemplo, la de fundadores es de las más caras de San Luis. Entonces la ley para ellos no va a aplicar. No va a aplicar. Mira. Y entonces ahí la ley se vuelve discriminatoria. Entonces, porque ante una misma a ti sí situación, y a mí no. así es. Que debería de predicar con el ejemplo, ¿no? Así es, y eso desde un punto de vista de técnica jurídica, esa discriminación lo que origina es otra posibilidad para la concesión del amparo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo tratados igual. En situaciones iguales, ¿no? Y además yo quiero ahí comentar otra situación, fíjate, con la reforma que tiene una pésima técnica legislativa, dice que solamente se podrá cobrar cuando alguien haga ese consumo. Entonces las preguntas normales son, ¿y de cuánto el consumo? ¿Y cuánto tiempo? Es que ¿Una no hora? habla. 2 horas. Es decir, yo puedo ir a un centro comercial, comprar un chicle que me cuesta 3 pesos, 5 pesos. Y te quedas todo el día. Y estoy todo el día, ¿no? Y entonces esto se dice, oye, es que lo que buscamos nosotros al regular esto y a meternos a una cuestión de particulares es que la gente ya no pague el estacionamiento porque va a consumir, ¿ok? Pero una persona que compró un chicle de 3, 5 pesos va a estar todo el día y le quita a lo mejor un lugar preferencial o mejor puesto, o simplemente el lugar porque la plaza está llena, a alguien que sí tiene una intención de comprar algo que es más atractivo para el locatario que está en el centro comercial, ¿no? Ese es un punto. Y otro punto muy importante destacar es que hay otra violación de derechos humanos en lo que se refiere con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen lugares preferenciales dentro de los centros siempre comerciales. lamentablemente se los ocupa otra gente. Sí, claro. Y no fueron escuchados ellos. Y acuérdate que tanto Congreso del Estado como el gobierno del Estado han tenido pésimos resultados. Todos los juicios los han perdido cuando tienen que ver personas con discapacidad. Y entonces no hicieron consulta. Tenía que haber una consulta previa para decirles, oye, en el caso de lugares especiales para discapacitados, ustedes, personas con discapacidad, ¿qué tienen que decirnos? Y de nuevo, pues bueno, estamos ante... Mira, vemos que el Congreso todo lo hace mal. Yo lo veo así, Lupillo. Estamos ante la ocurrencia legislativa. La castración química es... También la van... Ajá, a lo mejor es muy popular, pero sabemos de antemano que nunca va a pasar, ¿sí? Impuestos ambientales, los impuestos vamos verdes... a platicar de eso. Vamos a platicar de eso, porque con eso vamos a concluir precisamente el programa de Libertad de Opinión. Y le pregunto a usted, ¿tiene claro cómo va a funcionar esto del impuesto verde? ¿Le va a afectar a usted? ¿O ni idea? Como muchos de los temas que lamentablemente genera el Poder Legislativo. Ya ven por qué es bien importante hacer estos programas donde analicemos lo que nos venden los diputados como algo maravilloso. Ya ven cómo analizándolo trae muchas situaciones que no tenemos claro, y ahí le va. Le pregunto nuevamente a usted, ¿tiene claro de qué se trata el impuesto verde? Mi querido licenciado Juan José Alonso Hernández, a manera de conclusión ya casi del programa, te preguntaría a ti, ¿tú tienes claro cómo va a aplicar este famoso impuesto verde? ¿A quién le va a aplicar? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se creó? Mira, Lupillo, fíjate que ahorita el tema, yo lo puedo poner en 3 reflexiones. Primero, es un tema que atrae mucho a las masas, El Poder Legislativo últimamente ha tenido que hacer algunas reformas, pero eso es como lo comentaba el abogado, son reformas que de alguna manera son de carácter populista, que llaman mucho la atención a la ciudadanía y que evidentemente esto pues trae mucha atención. Desde luego que yo creo que el legislador lo que tiene que hacer es hacer unos análisis más concienzudos, analizar que la ley o la reforma que se tenga que hacer esté basado a la Constitución política, para que obviamente no vengan una serie de amparos o una serie de temas que quisieran impugnar y que al final de cuentas tiene que ajustarse a la Constitución. Yo creo que aquí el tema es que es un tema que es muy controversial. Es un tema que seguramente vendrán impugnaciones y que quizás en el futuro va a echar abajo todo este tema legislativo que al final del día
tendrán que nuevamente, ya sería la legislatura que entra, la que Otra tendría vez, otra ¿verdad? vez O sea, iniciar. 3 legislaturas y no pueden hacerlo bien. No pueden hacer bien. Entonces, es una reflexión, es una Y reflexión. lo del impuesto verde, ¿cómo lo percibes? Mira, es un tema también muy controversial, como el tema de los estacionamientos y todo. Lo único que sí puedo decir es que este tema lo tendrían que analizar con mayor profundidad. Te digo, los legisladores parece que ya les surge estos temas y los sacan así como sin hacer una reflexión. Como decía el comentario al abogado en el tema del estacionamiento, la consulta previa. Tienen que regular y hacer diferentes procedimientos para cumplir con la Constitución, para que una reforma pudiera realmente concluya bien. Y ese es tema para que nosotros como abogados litigantes o como abogados especialistas en estos temas, pues buscamos siempre el resquicio, la laguna, la ilegalidad, tanto en el proceso legislativo, que en este caso falta consulta previa, varios requisitos también, como también ya al momento de la autoaplicación de la propia ley, del propio reglamento, que eso ya en la impugnación ante un juez federal, pues lo toma en cuenta para dictar el amparo correspondiente. Entonces, pues era un tema controversial, aquí el abogado pues ya también lo ha trabajado. Entonces yo creo que va a ser un tema que pues va a seguir dando tema, ¿no? Va a seguir dando mucho debate y mucho material. Licenciado, ¿cómo percibes tú esto del impuesto verde? ¿De qué se trata? ¿A quién le aplica? ¿Cómo lo aplica? Y lo que dice el licenciado, ¿existe realmente un andamiaje jurídico para llevarlo a cabo? Sí, mira, varias reflexiones. Tú sabes que el tema ambiental es parte de lo que nosotros estamos posicionando y lo primero es que San Luis Potosí sí necesita impuestos verdes. Eso es una realidad. O sea, en esto sí necesita un impuesto verde. Así es. El problema es que la herencia ecológica maldita 2.0 que lidera Ricardo Gallardo hizo las cosas mal. Es una reforma de adorno, cosmética, no sirve. ¿Por qué? Porque otras experiencias en otros estados han originado primero una agenda verde. En San Luis Potosí tenemos más de 800 días sin agenda verde por parte del gobernador. Segundo, se requiere un ordenamiento ecológico. No existe esa disposición, ¿sí? Tercero, requerimos un inventario de conflictos ambientales. Saber cuáles son los problemas que tenemos para ver cómo los vamos a resolver, ¿sí? Después, necesitamos tener alrededor de instituciones como la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, que no existe en San Luis Potosí, una armonización ambiental a materia legislativa, en razón de que tenemos un sinfín de normas que no sirven para nada. Y entonces cuando se tiene todo eso, se convoca a la ciudadanía, se convocan los interesados para con ello establecer cómo del impuesto verde. Aquí en San Luis Potosí llegó y se dijo en la ley de ingresos y en la ley de Hacienda, vamos a tener ahora impuestos verdes. Ok, ¿y qué vas a regular con ellos? Contaminación atmosférica. Perfecto. ¿Quién la provoca? ¿Los restaurantes? ¿Las ladrilleras? ¿Quién más? Parque industrial, Ajá. Parque vehicular. Ajá. Pero no lo medimos. Entonces, si no lo mides, ¿hasta dónde va a ser el impacto de recaudar al año 19 millones de pesos? Que eso es lo que va a recaudar. Ahora, el impuesto ambiental tiene como finalidad la persuasión, no el castigo. O sea, porque si no caes en una mala práctica donde a lo mejor el industrial, el ladrillero y demás dice, pago por contaminar, a ver cuánto me cuesta. ¿Y a quién le impacta ese costo al final? Al usuario, al que sí, compra, como siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la problemática para ver si la solución que le ponemos a la problemática es la indicada y con ello entonces establecer previa consulta y un parlamento abierto, pues vamos, la forma de operarlo. ¿Qué pasa, Lupillo? Yo estoy a favor de los impuestos verdes, no estoy a favor de los impuestos verdes de Gallardo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que pasó con el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina se le cobra a los empresarios para efecto de rehabilitar, de rehabilitar en general zona industrial. Y el realito lo incrementan para solucionar un problema del agua y vimos que sucedió todo lo contrario, ¿no? Acaba en caja chica, en las ocurrencias del que decida, ¿sí? Y entonces, si no está etiquetado de esa manera,
Si no sabemos cuánto nos cuesta un sistema de monitoreo eficaz de la calidad del aire, pues vas a tener 19 millones recaudados, ¿para qué? Y la última, con esto yo concluiría, tú sabes que la CEGAM es una muy mala dependencia, es la que tiene peores resultados en la evaluación que le hace el propio mandatario estatal. Nosotros, como organización de la sociedad civil, creemos que es nefasta la gestión que tiene la CEGAM, y entonces lo que le están dando es una herramienta legal, un cheque en blanco para ir a extorsionar. ¿Por qué? Porque la norma no solamente se va a aplicar a las empresas grandotas de zona industrial, se va a aplicar al pollero de la esquina. Y al pollero de la esquina el inspector perfectamente le puede decir, o tú me das tal cantidad o te clausuro en este momento. Claro. Y fíjate que ahí lo que comentas, el Parlamento abierto es fundamental. ¿Por qué? Porque van los industriales, los empresarios, la sociedad en general, los legisladores, y tienen que, como comentaba el abogado, un andamiaje importante en materia de lo que es regulación ambiental. Para poder tener impuestos verdes es necesario primero regular en todo el territorio estatal básicamente lo que es la legislación ambiental, porque sí está muy rezagada la legislación actual, pero para poder ir a los impuestos verdes primero tienes que regular, y para ello tienes que convocar a todos los sectores de la sociedad. Involucrar es muy importante. Diferentes opiniones. Claro. Como lo hicimos esta mañana aquí en Libertad de Opinión. Licenciado, a manera de conclusión. A manera de conclusión, creo que el impuesto verde, si los 19 millones se hubieran destinado a un fideicomiso con el cual se hubieran protegido áreas naturales protegidas, a las cuales le invierten 10 pesos por hectárea al año. Fíjate nomás, que no es nada. Sí, que no es nada. Si hubiera tenido un fideicomiso de control, hubiera sido muy bueno. Así como está, los impuestos verdes no van a servir de nada, y sí hay mucha industria y muchos empresarios que van a acudir al amparo para esta situación. Perfecto, les agradezco mucho, licenciado Luis González Lozano, de Cambio de Ruta, y también litigante, mi querido Juan José Alonso Hernández, también abogado. Muchas gracias, y pues obviamente gracias a usted, que es parte de este espacio donde hablamos siempre sin censura. Las voces ciudadanas siempre tendrán aquí un espacio. Le deseo que pase usted una excelente y maravillosa Navidad en compañía de todos ustedes, queridos. Pásela de maravilla, le mando un abrazo y mis mejores deseos para usted y toda su familia. Soy Lupillo González y nos vemos el próximo miércoles.